Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Perdón, solo estaba en una llamada. Voy a esperar un poco para que se conecten otras personas. Así vamos a empezar nuestro repaso.
Noches a todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Hoy vamos a tener un repaso. Para ese efecto, pues necesito que participemos todos, ¿verdad? Porque dentro de todos vamos a ir dando ese repaso. ¿Alguien me puede ayudar o alguien me puede dar el concepto de derecho procesal colectivo del trabajo, por favor? ¿O qué han entendido de lo que hemos visto en clases? Es el derecho procesal colectivo. Ya lo vimos en la primera clase, pero lo vamos a repasar. Pero necesito, no que me lean la definición, sino que me expliquen qué creen que es lo que incluye el derecho procesal laboral colectivo, por favor. Si alguien tiene alguna definición, puede levantar la mano y le doy la palabra. De lo contrario, voy a elegir a alguien para que vayamos viendo y construyendo la definición. Ignacio Villegas, por favor. Ignacio Villegas. Sí, licenciada, disculpe. Vale, entonces dígame, todo lo que hemos visto en clase, ¿cómo construiría usted la definición de qué es el derecho procesal laboral colectivo? Sí, es el conjunto de principios e instituciones, como puede ser sindicato, comités ad hoc, que son instrumentos que regulan el derecho laboral, pero no lo hacen solo para una persona, sino lo hacen para el total de los trabajadores. Exactamente. En busca de solución de conflictos. Ok, y esta solución de conflictos, como usted bien lo dijo, es para intereses colectivos, ¿verdad? Sí. Hay otra característica muy especial del derecho procesal colectivo que es la siguiente, que en este derecho no se discute la aplicación de normas preexistentes, sino a que a través de la decisión final, en este caso de la, por así decir, negociación, se crean disposiciones aplicables que van a mejorar los derechos ya existentes para el colectivo de trabajadores. En ese sentido, podemos decir claramente que, bien como lo dijo Ignacio, que el derecho procesal laboral colectivo es el conjunto de principios, instituciones y normas que regulan la solución en forma directa o judicial, porque ustedes saben que pueden arreglarlo de forma directa o con intervención de juez, de los conflictos económicos y sociales surgidos con ocasión del trabajo, caracterizándose por referirse a intereses colectivos, donde no se discute la aplicación de normas preexistentes, sino a que a través de la decisión final se crean nuevos derechos o se mejoran los existentes. Como ya vimos en las clases anteriores, pues acá siempre va a haber una discusión entre patronos y trabajadores y sus representantes. ¿Pero para qué? Para llegar a un acuerdo para la mejora de los derechos ya existentes y de las condiciones económicas ya existentes. Es por ello que debemos entender este concepto viendo todo el contenido de lo que ya hemos visto hasta la fecha. Bueno, la definición estamos, creo que claro. Luego vamos a ver un tema muy especial. ¿Cuál es la naturaleza de este derecho colectivo de trabajo? ¿Alguien me puede decir? Derecho público. Derecho público. Uh-huh. Muy bien. ¿Es derecho público? Porque en sí contiene una serie de derechos públicos establecidos en la Constitución, incluyendo garantías individuales. ¿Alguien puede hacerme el favor de leer el artículo 14 del Código de Trabajo?
Yo, licenciada. Ok, gracias. Por favor. Artículo 14. El presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o que en lo futuro se establezcan en Guatemala, lo mismo que todos los habitantes de la República sin distinción de sexo ni nacionalidad, salvo las personas jurídicas de derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo 2. Igualmente deben aplicarse a las disposiciones protectoras del trabajador que contienen este código, al caso de nacionales que sean contratados en el país para prestar sus servicios en el extranjero. Asimismo, quedan a salvo las excepciones que correspondan conforme a los principios del derecho internacional y los tratados. Ok, muy bien. Entonces, este artículo nos dice que son normas de derecho público, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el fundamento de la naturaleza. Ahora, vamos a ver que dentro del Código de Trabajo, el derecho procesal colectivo empieza a regularse a través y a partir del artículo 374. También podemos ver que dentro del contenido del derecho colectivo, pues tenemos la negociación, digamos, la vía directa, tenemos la conciliación, tenemos el tema de las huelgas y tenemos el arbitraje. También podemos ver que al hablar desde la perspectiva o desde el lado del patrono, va a cambiar algo. No se llama huelga, sino se llama paro. Entonces, el contenido que nosotros vamos a estudiar dentro del derecho colectivo, en este caso del derecho procesal colectivo, pues es el arreglo directo, que también el arreglo directo conlleva también la elaboración de un pliego de peticiones. También vamos a ver que este pliego de peticiones se va a presentar posteriormente a un juez, que es donde el juez va a tener por planteado el conflicto y va a emplazar al patrono con ciertas prevenciones. Cuando se emplaza al patrono con las prevenciones, debe solicitar, en todo caso, autorización judicial para despedir a los trabajadores. Todo esto es lo que contiene en sí el derecho procesal colectivo. Arreglo directo, todo el tema de la conciliación, el tema de la declaratoria legal y justa de las huelgas y el arbitraje. Esos son los temas esenciales que se tratan dentro de este derecho. Accesoriamente, hay figuras que tienen que ver con el derecho procesal colectivo, como es los sindicatos, los comités ad hoc, el tema específico solo de huelga, paro, que entiendo y tengo, por así decirlo, creo que esto ya lo vieron en clases anteriores, entonces ahora solo estamos viendo cómo se aplica estas figuras dentro del procedimiento o dentro del proceso colectivo. Entonces, por eso es importante que ustedes sí tengan claro cada una de estas figuras, instituciones o como le quieran llamar, del derecho procesal colectivo, que son los sindicatos, los comités, todas las formas de asociación, los contratos colectivos, que es la huelga, que es el paro. Yo les he estado tratando de hacer una mezcla al momento de ir conociendo el proceso de las disposiciones generales en cuanto a la huelga, para que ustedes vayan integrándolas, ¿verdad? Pero sí es necesario que ustedes tengan ese conocimiento. También tenemos que saber que hay ciertas formas de organización colectiva. Tenemos los comités ad hoc, que están regulados del artículo 374 al artículo 376. Tenemos los sindicatos, que están en el artículo 206 y 216 del Código de Trabajo. En cuanto a su conformación, tenemos que tener también
ver el artículo 210, 212, 214. A partir del artículo 206 pueden ver todo el tema de sindicatos. Es importante que si ustedes no tienen claro qué es un sindicato, pues ustedes para el día del examen si hayan leído todo este tema, porque si no, no van a entender, o realmente cuando estén aplicando, yo les haga una pregunta, yo voy a ponerles algún tema relativo a los sindicatos, ¿verdad? Entonces sí, se lo digo de una vez que se lean por lo menos los artículos de los sindicatos. También podemos ver que en el derecho procesal colectivo, pues existen ciertos principios rectores como tales. Les hablé en alguna de las clases que existen los derechos, por así decir, los principios del derecho del trabajo. Alguien me decía, estos están contenidos en el considerando cuarto del Código de Trabajo, y así es. Los principios en sí, sí están contenidos en esos artículos, pero esos son los principios generales del trabajo. Los principios propios del proceso son otros, por así decirlo. En su momento, cuando nosotros estudiamos los principios del derecho de trabajo, me decían ustedes que está la tutelaridad, la realidad, hay varios de los derechos, de los principios contenidos en el considerando cuarto, que en su momento yo les importantes porque van a guiar tanto a quien aplica la ley, en este caso los jueces, como a quien la crea para realizar o para conformar las normas que ellos pueden, en todo caso, crear. ¿Por qué? Les decía yo que son orientadores porque orientan al legislador cuando está creando una norma a que no vaya a ir en contra de los principios generales del derecho de trabajo, ya que de ir en contra de estos principios, la norma pues no tendría un valor jurídico. En el derecho colectivo, si bien es cierto, estos principios son de relevancia, nosotros nos vamos a circunscribir a los principios del proceso como tal. ¿Cuáles son? Son todos los días y horas son hábiles. Esto está contenido en el artículo 324, último párrafo del Código de Trabajo. ¿Cuál es la finalidad de que todos los días y horas sean hábiles? Que las controversias se resuelvan lo más pronto posible para evitar la confrontación y la paralización de labor. También, en este caso, uno de los principios rectores del derecho del trabajo es que las audiencias dentro de el proceso colectivo, hay audiencias que se conocen por un juez unipersonal y audiencias que se conocen por un tribunal pluripersonal. ¿Qué significa esto? Cuando los trabajadores plantean su pliego de peticiones ante el juez, lo va a conocer un juez pluripersonal de trabajo y previsión social. Es decir, si bien es cierto, el juzgado es pluripersonal, lo va a conocer un juez de trabajo. No se va a conformar todavía el tribunal específico que establece la ley, que es el de conciliación, para conocerlo. Cualquiera de los jueces que integran los juzgados de primera instancia, en este caso de trabajo, puede conocer de un conflicto o del planteamiento de un conflicto. No necesita estar constituido por representantes de trabajadores y patronos. Por eso dice que otro de los principios es que hay una combinación de conocimiento de las primeras etapas, ya sea por un juez unipersonal y ya luego en la etapa de conciliación ya conoce un tribunal pluripersonal. ¿Cuál es otro de los principios? Que el juez puede conocer de oficio al constarle que se incumplen con las prevenciones y puede reinstalar.
Luego, otro de los principios en el trámite del conflicto colectivo de carácter económico-social no es exigible la asesoría profesional. Sí lo es en el caso que el conflicto se ventile ante los tribunales de conciliación y arbitraje. ¿Cuál es el fundamento de esto? El artículo 409 del Código de Trabajo. Luego, otro de los principios es que la integración de los tribunales de conciliación y de arbitraje están conformados por un juez de derecho y 2 jueces de hecho. ¿Cómo así? El juez de derecho es el que ha estudiado una carrera judicial y que conforme a la ley de la carrera judicial ha sido nombrado por el organismo judicial como juez. Y el juez de hecho son aquellos que no son abogados, sino son representantes de trabajadores o patronos. Esto tiene su fundamento en el artículo 293 del Código de Trabajo. Otro de los principios es que no es vinculante lo resuelto por el Tribunal de Conciliación con el procedimiento de huelga. Sí lo es con respecto a la sentencia que deba dictar el Tribunal de Arbitraje. Es decir, que la resolución del Tribunal de Conciliación, que se denomina pliego de recomendaciones que hace a las partes, sirve de base para el Tribunal de Arbitraje. Bueno, también tenemos la particularidad que el juez de trabajo puede fallar más allá de lo pedido. Es decir, la sentencia puede ser ultra petita, más allá de lo pedido. ¿Dónde encontramos el fundamento legal de esto? En el artículo 403 del Código de Trabajo. Otro de los principios es que la apreciación y valoración de la prueba se debe hacer de acuerdo al sistema denominado leal saber y entender de los jueces. ¿Dónde está esto contenido? En el artículo 403 también, pero al final del primer párrafo y en el segundo párrafo. Esto quiere decir que van a apreciar la prueba sin tener que sujetarse a las reglas de derecho común. La apreciación es un poco más flexible, rebasa la sana crítica. Otra de los principios es que los efectos de las resoluciones a lo largo del proceso colectivo se extienden a terceros que no participaron en el movimiento y a aquellos futuros trabajadores. Bueno, también el principio de la carga de la prueba se aplica atenuadamente, puesto que concede a los tribunales competentes facultades para interrogar, hacer comparecer coactivamente a las partes y a terceros y para ordenar y producir pruebas. ¿Dónde está el fundamento? Artículo 402 del Código de Trabajo. Bueno, ¿qué características tiene el proceso colectivo? Se actúa en audiencias sucesivas. Las audiencias son limitadas, lo que se advierte de la siguiente manera. Ante el Tribunal de Conciliación, las audiencias unilaterales para que el tribunal escuche separadamente a cada delegado de cada parte. También hay audiencias bilaterales. El tribunal llama a ambos delegados para proponer medios y bases generales de arreglo. También ante un juez de trabajo unipersonal, audiencia para obtener declaración de justicia o justicia de la huelga. Aquí no actúa el tribunal con los representantes de trabajadores y patronos, sino simplemente el juez de derecho o el juez nombrado por el organismo judicial. Ante el tribunal de arbitraje hay audiencias separadas o en comparecencias conjuntas, incluso para interrogar a patronos y trabajadores, pero esto no lo hemos visto todavía al 100. Otra de las características es que todas las actuaciones se van a sentar en actas que deben firmarse por todos los integrantes del tribunal. En estas constarán las posiciones de las partes, tanto en la etapa de conciliación como el procedimiento de huelga y ante los tribunales para documentar la secuencia del proceso. Las partes deben ser debidamente representadas. Si se trata de un sindicato, por los representantes legales, que puede ser la totalidad de miembros del comité ejecutivo en pleno o 3 de sus miembros, acordados por las 2/3 partes del total de sus miembros.
Bueno, aquí ya vimos el contenido, ya lo vimos, y vamos a hablar un poquito de cuál es la organización de los juzgados de trabajo. Licenciada, ¿Los juzgados? ¿Qué manda? una pregunta, si en el examen nos viniera escriba los principios del proceso como tal, no podríamos poner entonces la inmediación, la sencillez, la oralidad, entonces eso no se pondría, lo que se pondría los otros como todos los días son hábiles, digamos, si en dado caso yo llegara a poner en el examen el principio de sencillez o celeridad o totalidad, eso se pondría malo, entonces, digamos. Pues mire, lo que pasa es que si usted me lo explica en el sentido de celeridad, podríamos decir por qué la celeridad. Entonces, ahí podría usted ponerme y explicarme todos los días y horas son hábiles, ¿verdad? Si usted me quiere, ¿por qué la celeridad es como la rapidez? Y el fin de que sea todos los días y horas hábiles es para que el proceso sea rápido. O sea, yo no se la pondría mal al 100%, siempre y cuando usted me haga alusión, celeridad, por lo cual digamos, todos los días y horas son hábiles, o las audiencias son en lapsos cortos y cuestiones así. Entonces, tampoco no voy a ser tampoco tan cerrado en el decirle, no son los que usted me dice, pero es que usted me está hablando más que todo de los principios generales del derecho de trabajo, ¿verdad? La celeridad, la sencillez, inmediación, o sea, la inmediación quiere decir que existe un juez, ¿verdad? Que tiene usted que concurrir ante un juez, pero en este caso, digamos, uno de los principios del derecho colectivo, del derecho procesal colectivo, no es tanto que vaya usted a actuar ante un juez, sino en este caso es que la particularidad es que existen jueces, por así decirlo, va a tener actuación tanto jueces del orden común, por así decirlo, en este caso de trabajo, como tal, como tribunales especiales contemplados en ley, como son el Tribunal de Conciliación y el de Arbitraje. Entonces, usted me pone estos, pero yo sí tendría que tener también lo que les mencioné, porque estos son los principios específicos del derecho colectivo. Entiendo que esos son los principios generales del proceso. En todos los procesos, pues tienen esos principios. Si usted se va a la teoría, en este caso general del proceso, esos van a ser los principios generales de la mayoría de los procesos, no de todo. Pero en el caso del derecho colectivo, los que les indiqué son los más relevantes por la particularidad del proceso colectivo, ¿verdad? Por eso les digo, todos los días y horas son hábiles, que hay una combinación entre conocimiento por jueces unipersonales y otros por tribunales pluripersonales. Por así decirle, el juez puede de una vez imponer sanciones o multas si le consta de oficio un despido, por así decirlo, sin cumplir con las prevenciones. No es exigible, este es general para el derecho, tanto en este caso de trabajo, no es exigible la asesoría profesional. Ese, como le digo, está más fácil porque es general, pero la integración de tribunales de conciliación cuentan con abogados y no abogados, ¿verdad? Con jueces de derecho y hecho. Entonces son estos más específicos para el derecho colectivo. Entonces sí me puede poner algunos de los generales, pero si solo me pone los generales, no le puedo poner, le pondría medio punto, por así decirlo. Gracias. Bueno, igual estos datos los tienen en las diapositivas que ya subimos al Classroom. Entonces les pido que estudien de ellas, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos en el tema de la organización de los juzgados de trabajo. Les hablé que los juzgados de trabajo se organizan por juzgados. En este caso sería, a partir ya en la actualidad, tenemos juzgados pluripersonales de trabajo y previsión social. ¿Por qué pluripersonales? Porque los juzgados están integrados por 2 jueces. Todos los juzgados de trabajo tienen 2 jueces.
Anteriormente solo tenían un juez, pero la carga de trabajo ha hecho que la Corte Suprema de Justicia haya decidido ponerle un juez A y un juez B a cada uno de los juzgados para poder repartir todos los expedientes que están retrasados en su trámite por la carga de trabajo. También, dentro de la organización de los juzgados de trabajo, podemos ver que existe un centro administrativo de gestión que se encarga de recibir las demandas y asignar números de expedientes y demás. Y ese centro de gestión, ese centro administrativo de gestión laboral recibe las demandas, les pone el sello, las ingresa al sistema, les coloca el número, automáticamente el sistema les coloca el número y les asigna a un juzgado. El primer juzgado que va a tener conocimiento de una demanda se llama juzgado de admisión de demandas. Estos juzgados de admisión de demandas solo se van a dedicar a revisar que los escritos cumplan con los requisitos fundamentales que establece la ley para cada petición. Una vez que revise que todos se cumplen, lo traslada a un juzgado pluripersonal que será el encargado del conocimiento del mismo. Estos juzgados de admisión de demandas tienen la facultad de colocar previos, es decir, indicarle a la parte que debe cumplir con señalar, por ejemplo, el lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro del tribunal. Ese podría ser un previo. O no es claro en indicar el nombre de uno de los representantes, toda vez que en uno de los apartados lo consigna como Juan Pérez y en otro como Juan Pérez Gálvez, por ejemplo. Esos son previos y estos juzgados tienen la facultad de poder imponerlos. Una vez cumplidos los previos, ya lo traslada a un juzgado pluripersonal. En Guatemala existen 15 juzgados pluripersonales de trabajo y previsión social que conocen de todos los conflictos colectivos que se planteen. Bueno, posteriormente vemos en la integración de los juzgados de trabajo que existen también los juzgados de conciliación, perdón, los tribunales de conciliación y arbitraje, que son en este caso están constituidos por un juez de los juzgados pluripersonales, un representante de los trabajadores y representantes de los patronos con sus respectivos suplentes. Estos son solo aplicables para el proceso colectivo de trabajo. En este caso, estos juzgados no se mantienen de forma permanente, solo se integran cuando la necesidad lo amerite. Es decir, si no se llega a un arreglo directo, ya nos vamos a una conciliación. Y cuando ya nos toque irnos a una conciliación, se va a integrar este juzgado. Los representantes de los trabajadores y los representantes de las organizaciones de empleadores, pues van a estar en un listado que tiene la Corte Suprema de Justicia. De ese listado se van a ir conformando estos juzgados. No necesariamente estos representantes de trabajadores o de empleadores deben ser parte de los trabajadores que iniciaron el conflicto, sino estos son listados generales que son presentados ante la Corte Suprema de Justicia y de ahí se integran estos juzgados. También tenemos, por así decirlo, en este caso, salas que conocen en segunda instancia de todos los procesos colectivos, que son las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. En este caso, en Guatemala, tenemos 6 salas que conocen en segunda instancia. Luego, nosotros dentro de nuestro curso hemos avanzado y hemos visto el proceso de fase del Tribunal de Conciliación. Pero yo sí les recomiendo
que se lean el código de trabajo. ¿Por qué? Porque en el código de trabajo ustedes van a ver todas las fases del proceso colectivo. Yo les subí al Classroom, no sé si ustedes ya lo tienen, pero tienen una diapositiva donde yo les hago alusión a los artículos, ¿verdad? De que regulan todo el proceso colectivo. Por ejemplo, el artículo 374 al 376 tenemos el arreglo directo. Yo les puedo preguntar qué es el arreglo directo, pero para eso tendrían que leerme del artículo 374 al 376 y de ahí sacar un concepto. Por ejemplo, yo les puedo pedir que me elaboren un pliego de peticiones. Eso podría ser una pregunta del examen, porque dentro de la ley ustedes van a ver cuáles son los requisitos del pliego de peticiones. Entonces, tienen que leerse los artículos del 374 en adelante. En este caso, vamos hasta la conciliación. Entonces, es aproximadamente hasta el artículo, vamos a ver, 393 más o menos del Código de Trabajo que ustedes tienen que leer. Entonces, sí, por favor, del 374 al 393 es importante que les den una leída. También les podría yo preguntar qué son las prevenciones o qué multa regula la ley para el incumplimiento de las prevenciones. Otra cosa que es importante que sepan, cuál es el procedimiento para solicitar la autorización para dar por terminados los contratos de trabajo o el procedimiento para la reinstalación. Yo se los dije ya en clases que esto se plantea a través de un incidente. Incidente porque es una cuestión accesoria dentro del proceso que se tramita dentro del conflicto colectivo. Bueno. Disculpe una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre el arreglo directo y la vía directa? Mire, es que no hay diferencia porque la vía directa se le denomina vía directa el hecho de que se le haga saber al patrono las peticiones y aunque el patrono no le dé respuesta, usted ya agotó la vía directa. O sea, por así decirlo, la vía directa es cuando usted le presenta al patrono las peticiones, transcurren 30 días y él no le da respuesta. Entonces ya la ley le dice, usted agotó la vía directa, ya puede plantear su conflicto. Ahora, el arreglo directo, como la misma palabra lo dice, el arreglo directo es llegar a un arreglo como tal, directamente, sin necesidad de intervención de tribunales, sino trabajadores y patronos ya se pusieron de acuerdo y arreglaron directamente el conflicto. Entonces, esa podría ser la diferencia si yo les pregunto cuál es la diferencia. La vía es solo el hecho de plantearle al patrono sus peticiones y agotar el tiempo que establece la ley para que el patrono le conteste. Bueno, también tenemos acá. Disculpe una pregunta. En ese caso, en la vía directa no se plantean el pliego de peticiones, no que esa está en el arreglo directo que se plantean las peticiones, el pliego de peticiones. Mire, pues, es que siempre va a plantear un pliego de peticiones, porque tanto siempre le tiene que presentar el pliego de peticiones al patrón para que él evalúe si realmente le puede cumplir o no con lo que usted está pidiendo. Esa es la vía directa, es utilizar una vía directa con el patrono, ¿verdad? El patrono puede decirle sí, yo le puedo cumplir esto, o le puede quedarse en un silencio y no contestarle nada. Una vez usted presentó ante el patrono su pliego de peticiones, entonces viene
la ley le dice, si a usted no le dan respuesta dentro de los 30 días siguientes a presentado su pliego, entonces usted tiene la facultad de poder acudir a plantear su conflicto colectivo, ¿verdad? Así le establece la ley. En el caso, la ley cuando le habla, ahorita le digo, léame por favor el artículo de arreglo directo, que es el artículo, permítame, 374, por favor, para que entendamos, el 374. Sí, ahorita. Dice, patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medios de arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procediera el patrono o su representante no pueda negarse a recibirlos a la mayoría brevedad de lo posible. Y si usted ve en el 375 habla de lo que es realmente el arreglo directo. Cuando las negociaciones entre patrones y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica a la Inspección General de Trabajo y dentro de las 24 horas posteriores a su firma. La remisión la harán los patronos en su efecto a los trabajadores, sea directamente o por medio de la autoridad política o del trabajo local. Vale. ¿Qué significa esto? Aquí ya se arregló el conflicto. Ya no hubo necesidad de ir a tribunales. Ese es el arreglo directo, ¿verdad? Donde ellos se ponen de acuerdo y acuerdan, por así decir, todos los consensos y todo lo acordado queda en un acta. Y ahí ya se terminó el conflicto. Ahora, la vía directa es cuando no, por así decirlo, cuando no se llega a un arreglo directo, la ley le exige que usted agote la vía directa para poder ir ante el tribunal a plantear su conflicto. ¿Qué significa? Si usted planteó sus peticiones ante su patrono, pero no le dio respuesta de nada, no podemos accionar el acta que establece el artículo 375 del Código de Trabajo, porque no hubo arreglo directo. Entonces la ley le llama vía directa al hecho de haber presentado a su patrono el pliego de peticiones y haber esperado el tiempo que establece la ley para que le conteste. Y si no le contesta, entonces usted ya se va y dentro de su planteamiento del conflicto le dice al señor juez, yo agoté la vía directa, pero no me dieron ninguna respuesta. Entonces, son dos cuestiones distintas. Una es la vía, es la utilización de el mecanismo de plantearle al patrono sus peticiones sin llegar a un arreglo. Ahora el arreglo directo es haber, en este caso, puesto fin a la discusión por llegar a un arreglo, lo cual va a quedar en un acta que se enviará a la inspección, ¿verdad? No sé si le quedó claro, Darley o Melissa, no sé. Sí, licenciada, muchas gracias. Y con una última pregunta respecto a eso, porque ahí dice comités ad hoc, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ya cuando ellos van porque ahí se lo presentan al patrono. Entonces, por ejemplo, el patrono no escucha en 30 días, entonces ellos van al juzgado. Ajá. Y plantean su conflicto colectivo. Pero puede ser un comité ad hoc el que presente eso. No, tiene que ser un sindicato. Puede ser un comité ad hoc quien plantee el conflicto colectivo, no necesariamente un sindicato. El comité ad hoc es para los lugares donde pues no hay sindicato, por así decirlo, porque se supone que quien plantea todas estas peticiones en los lugares que hay sindicatos son en este caso, los representantes del sindicato, que es el comité ejecutivo, ¿verdad? Gracias. Bueno. Luego, por ejemplo, yo les podría pedir a ustedes, en todo caso, que me puedan
en cuestiones, yo en mis exámenes, les soy sincera, les pongo algunas preguntas directas, les voy a poner algunas de verdadero y falso, les pongo muy poquitas porque esas a veces solo me las adivinan. Y les pido algún ejemplo, en este caso, o que me elaboren algún escrito o algún pliego de peticiones, como le digo, o un acta donde conste el arreglo. Yo sé que esto no es que ustedes no va a estar al 100, porque no es que ustedes sean expertos en esto, pero yo necesito que por lo menos llenen los requisitos que establece la ley. Por eso les pido que si lean los artículos del 374 al 393, muy importante. Bueno, también tenemos el tema de que me preguntó el compañero la última vez si yo les iba a pedir el esquema específico de la fase del Tribunal de Conciliación. No me interesa tanto que me digan el esquema como tal, lo que sí se lo tienen que tener la idea. Por ejemplo, les podría preguntar, ¿qué sucede dentro de las 36 horas después de que el tribunal se declare competente? Por así decirlo. No les estoy pidiendo detálleme el proceso de la fase del Tribunal de Conciliación, pero si tienen que leerlo y si tienen que sabérselo, porque les puedo preguntar algo de en sí del proceso que yo les estoy detallando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo, cuál es el plazo que establece la ley para la notificación de la primera resolución dentro de la fase del Tribunal de Conciliación? También les puedo preguntar, por ejemplo, como les dije, ¿qué sucede 48 horas posteriores a la audiencia donde se proponen los medios o bases generales de arreglo? Cuando no se llega a ningún arreglo, por así decirlo. Entonces, ustedes me tienen que contestar. Se lleva a cabo una segunda audiencia para proponer medios o bases generales de arreglo. Entonces, cuestiones así les puedo preguntar. De nada me sirve que solo me hagan el dibujito si no tienen ustedes conocimiento de la secuencia real de lo que pasa en el proceso colectivo. Entonces, en este caso, yo preferiría que mejor ustedes, si tienen alguna duda, así como me lo dijo Melissa, pues puedan en este momento preguntarlo. ¿Tienen alguna duda de, por ejemplo, yo les estoy diciendo en este caso, una pregunta que sí va a ser clave es, ¿qué es el derecho procesal del trabajador? Esa va a venir porque va a venir, se los digo de una vez. También les voy a incluir dentro de el examen, que me elaboren, que me pongan algún ejemplo, por ejemplo, de pliego de peticiones. Eso sí, estudiense los requisitos para poder realizarlo. También sobre las prevenciones. No sé si alguien tiene alguna otra duda, que es lo que yo les puedo decir más que todo a los que están ahorita en clase, porque los que no se conectaron, pues lo siento, pero a ustedes les estoy dando algunos de los tips que van a venir en el examen para que estudien esos temas en específico. Van a pasar en este momento la asistencia. Ahorita sí ya no voy a dejar a nadie que se conecte, porque los que están son y los demás, pues, se perdieron el repaso. Gracias, licenciada. Jennifer, me hace favor de pasar la asistencia. En el título pongan solo repaso.
Licenciada, disculpe, fíjese que en ese esquema de la conciliación estaba viendo que hay una segunda audiencia. Esa segunda audiencia sería en dado caso que las partes no comparezcan en el periodo de 36 horas, o esa es una audiencia solo, no entendí por qué hay una segunda audiencia. Hay una segunda audiencia por si no se llega a ningún arreglo, por así decirlo. Entonces, la ley le da en este caso la oportunidad, por así decirlo, que se lleve en una segunda audiencia y se pueda plantear, digamos, nuevas soluciones y demás para ver si se llega a algún arreglo. Es como una segunda oportunidad que tienen para poder conciliar, ¿verdad? Gracias, licenciada. Y con una última pregunta, disculpe, fíjese que estaba viendo las formas de organización, que nosotros vimos, creo que dos, el sindicato y el comité ad hoc, pero con la coalición, ese sí no me queda claro, porque sé que uno es temporal, que es el comité ad hoc, y el sindicato, ¿verdad? Que igual la diferencia es la integración de los mismos, pero de la coalición sí no mucho le entiendo a esa forma de organización. ¿Será que usted me podría explicar después? Mire, pues, la coalición es un grupo coaligado, le llaman en sí el código de trabajo. Entonces, el grupo coaligado es igual, ¿verdad? Es una alternativa que gozan los trabajadores cuando en una empresa o centro de trabajo no existe el sindicato. Es lo mismo, por así decirlo, tiene dos nombres, pero es lo mismo que un comité ad hoc, ¿verdad? Entonces, son alternativas de asociación que tienen los trabajadores para constituirse en las empresas donde no hay un sindicato. Gracias. Licenciada, disculpe, y cuando, bueno, el último tema de las prevenciones. Ajá. Bueno, el tema de las... Sí, dígame. No, mi pregunta de las prevenciones, así, por ejemplo, cuando no puedan despedir al trabajador, ¿a eso se refiere usted? Sí, cuando yo le hablo de las prevenciones, pues yo le podría preguntar, mire, ¿cuál sería, por ejemplo, póngame un ejemplo de una represalia en contra en un centro de trabajo donde el patrono se encuentra emplazado, ¿verdad? Entonces, algo así le puedo preguntar yo. No le estoy diciendo que eso le voy a preguntar, pero puedo ponerle, o póngame un ejemplo donde el patrono despide a un trabajador estando emplazado. Entonces, usted me tiene que decir, por ejemplo, en la empresa o en la institución, existe una persona que fue contratada en el año tal y el patrono fue notificado del conflicto colectivo con fecha tal y 3 días después de haber sido notificado despidió a este señor sin solicitar autorización judicial. Por ejemplo, Jeremy. Yo tengo una duda, en esta fase de conciliación, ¿hay alguna etapa donde uno pueda solicitar que haya como reserva o algo así? Porque vi una noticia en la que están en una fase de conciliación los maestros, una cuestión como de reserva como judicial, una cosa así en la que no se podía publicar al público los acuerdos que estaban haciendo como maestros y patronos. Pues digamos, ellos pueden pedir la reserva del caso. La ley establece para la reserva de los casos que se trate también de intereses hay ciertos supuestos, ¿verdad? Para que sean la reserva del caso. Puede que se estuviera tratando un tema específico. La reserva está contemplada más que todo para los procesos penales. Pero esto no obsta a que un juez de trabajo pudiese, en algún caso, poner alguna reserva porque se hable o esté involucrado algún interés específico, por ejemplo, de un menor o de alguna otra situación. Y también es facultad del juez poder decidir sobre lo mismo, ¿verdad? Para evitar también que se haga un problema mayor. La puede decretar un juez. No es común en los temas laborales que exista la reserva, porque la reserva de los casos, la ley la tiene
expresa para los temas penales, ¿verdad? Pero tal vez está discutiendo algún interés específico que pueda afectar a menores o algo así por ser maestros de primaria y demás, a algún tema específico y por eso se decretó algún tipo de reserva, ¿verdad? Ok, gracias. Ujú. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda de una vez que quieran preguntar o que puede venir digamos, que ustedes consideren o de lo que les dije? Deini, Buenas noches, Licta. dígame, Deini. Fíjese que tenía una duda con el pliego de peticiones. Ujú. Usted mencionó los requisitos y yo leí los requisitos, entonces mi duda era que si esos requisitos están al principio en forma de párrafo en el pliego de peticiones. Mire, pues, el pliego de peticiones, usted ya vio los requisitos, ¿verdad? Primero, tiene que ponerse quienes están compareciendo, ¿verdad? Así es. Entonces pone los nombres, pone todas las generales y tal y tal, y comparecemos con el objeto de plantear un pliego de peticiones para mejoramiento de nuestras condiciones, el cual consiste en tal. Uno, que el patrono, o sea, las peticiones concretas que usted está haciendo, Al terminar de hacer las peticiones, tienen que poner nosotros designamos como representantes o a tales personas, quienes tendrán las facultades para firmar al referéndum y cuestiones así. O sea, los requisitos muy puntuales, ¿verdad? Ah, ok. Todo Gracias, esto vaya contenido dentro del documento. Muy bien, gracias, Licta. Bueno. Licenciada, una consulta en cuanto al pliego de Dígame. peticiones. El ejemplo que usted ponía es el pliego que se dirige al patrono, porque yo estaba leyendo el 381 y dice que dentro de los requisitos, pues es al juez al que se dirige. Sí, pero mire, pues, por eso le digo, dentro del, lea ese artículo. ¿Qué me dijo Génesis? Sí, el pliego de peticiones ha de exponer claramente en qué consisten estas y a quién o a quiénes se dirigen, cuáles son las quejas, el número de patronos o de trabajadores que las apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que en estos prestan sus servicios y el nombre y apellidos de los delegados y la fecha. La solicitud debe contener el juez al que se dirige, los nombres, apellidos y demás generales de los delegados, lugar para recibir notificaciones, que debe establecerse en la población en donde tenga su asiento el juzgado, el nombre de la parte emplazada, dirección en donde deba ser notificada esta, la indicación de que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la petición de trámite conforme las reglas de los artículos que proceden. Como se da cuenta usted, dice que se adjunta el pliego de peticiones en duplicado, pero esta es la solicitud para plantear el conflicto colectivo, lo que usted me leyó. O sea, como le digo, mira, pues le comento. Estos mismos requisitos que usted me dijo van a tener que ir contenidos desde un principio. Les explico. Cuando es un sindicato quien los plantea, previo a formular el pliego de peticiones, tiene que haber una asamblea del sindicato, donde ellos decidan plantear sus peticiones al patrón. Cuando se trate de la negociación de un pacto colectivo, primero ellos van a plantear, van a decirle al patrono que quieren modificar alguna cuestión del pacto colectivo y en este caso, como le digo, van a plantear posteriormente si no tienen respuesta ante el juez, pero tiene que contener todos estos requisitos. Usted me leyó el artículo 381, pero el pliego en sí no es el que señala el lugar para recibir notificaciones, sino es la solicitud a la cual usted adjunta el pliego de peticiones. Porque si usted lee la ley, dice, una vez presentado el pliego de peticiones ante el juez, pero el pliego de peticiones no va a ir solito, no va a ir así, ahí va el pliego de peticiones, va, señor juez, conózcalo, sino va a ir con una solicitud que debe contener todo lo que usted me indica, o sea, lugar para recibir notificaciones, nombre de quien lo presenta y demás, donde usted va a detallar todo eso y va a adjuntar el pliego de peticiones.
Independientemente sea ante el patrono o ante, si me lo está presentando ante el patrono, obviamente no lo va a dirigir al juzgado, ¿verdad? Ahora, si yo les pongo elabórenme un pliego de peticiones con la solicitud al juzgado, ahí sí lo va a dirigir al juez. Entonces, en este artículo está contenido también los requisitos de la solicitud al juez para presentar el pliego de peticiones. El pliego de peticiones no es más que el contenido de las peticiones específicas de los trabajadores hacia el patrono, donde se deben plantear y presentar a los representantes que van a tener la calidad para poder negociarlo, por así decirlo. Entonces, sí, el artículo que usted me lee efectivamente es cuando se presenta ante el juez, pero incluye los requisitos de la solicitud que debe, a la cual se adjunta el pliego de peticiones. Y lo que yo les dije, como usted bien lo dice, si bien es cierto, es lo que se establece en la ley respecto a la petición directa al patrón. De ahí, usted me preguntó, ¿verdad? Sí, Ligda, eso era lo que yo le estaba preguntando sobre los requisitos que debía llevar el pliego de peticiones, y esa era mi duda, ¿verdad? Que si iban en donde van las peticiones o va en una hoja aparte. Va en una hoja aparte. Ah, ok. Es que ahí le habla de la solicitud y del pliego. Ah, O sea, sí, cuando usted plantea un conflicto colectivo, la ley dice, con la sola presentación del pliego, se tiene por emplazada. Pero el pliego no va a ir solito, sino el pliego va a ir acompañado a una solicitud, a un memorial, por así decirlo. Oh, ay, y el memorial es el que tiene que tener todos esos requisitos. Okay. Por eso yo les puedo poner elabórenme la solicitud ante el juez, ¿verdad? Por ejemplo, o elabórenme el pliego. Muy bien. Gracias, Ligda. Bueno, si no hay más dudas, yo aquí me quedaré y los veo el 2 para su examen. Muchas gracias. Bueno, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.